Continuamos viendo conceptos de base de datos relacionales. En esta lección hablaremos de las bases de datos relacionales. Definiremos lo que es un campo, registro, tablas, llaves e índices, tipos de relaciones y reglas de integridad referencial. Una base de datos relacional no es más que un conjunto de tablas que, aunque son independientes, pueden estar relacionadas por uno o más campos en común. Este concepto fue emitido por primera vez en el año 1985 y lo hizo Edgar F. Codd. Un campo se puede definir como un ítem elemental de información o una unidad de información. En este ejemplo tenemos el DocID, el nombre, el ID. En fin, estos campos pueden tomar valores que pueden ser texto, número, fecha, hora, y a este rango de valores que pueden tomar se le conoce con el nombre de dominio. Los registros son conjuntos de campos formando filas en una tabla. Un conjunto de filas, de varias filas en una tabla, también es conocido con el nombre de tupla. La tabla es la combinación de filas y columnas, donde estos serían campos, pero de manera vertical, atravesando la tabla. Hablemos ahora de las llaves e índices y comenzamos con la llave principal o primary key. La llave principal es una o más columnas que permiten identificar plenamente un registro dentro de una tabla. Aquí, por ejemplo, en la tabla de empleados tenemos una llave principal formada por el ID, por un solo campo. Pero acá tenemos una llave principal en esta tabla afiliados formado por el DocID y el código. ¿Por qué se decide en muchas ocasiones definir una llave combinada? Normalmente cuando ningún campo de la tabla satisface la condición de no tiene las características para hacer una llave principal. Por ejemplo, en este caso, la decisión ha sido porque la cédula se repite y también el código se repite. Pero si combinas, si observas la combinación entre cédula y código, notarás que no se repite. Hay algunas características importantes que deben cumplir las llaves principales. En este caso, identificar plenamente el registro. No puede haber más de una llave principal por tabla. Lo otro es que no se repite, por eso te va a permitir identificar plenamente los registros dentro de la tabla. Y lo otro es que no admiten valores nulos. Por otro lado tenemos las llaves extranjeras o foreign key. Este tipo de llaves tiene una característica. Son uno o más campos, porque también puede estar formado por la combinación de varios campos. Uno o más campos de una tabla que se relacionan en el otro extremo con otra tabla, pero mediante la llave principal. Aquí tenemos un ejemplo. En esta tabla de jornales tenemos un ID de empleado. Este ID sería el ID de la tabla. Podría ser una llave principal para esta tabla. Y aquí observamos que aquí se repite, es una relación que va de uno a muchos. Esta es la llave extranjera, pero miremos que en el otro extremo es una llave principal. Estas son las llaves extranjeras. Tenemos el concepto de llaves, de índice, porque llaves e índice es lo que estamos mencionando en esta lección. El índice o los índices son un mecanismo, nos dan la posibilidad o la funcionalidad de realizar búsquedas, de restringir las columnas, de organizar los datos. Siempre que tengamos índices, tenemos la posibilidad de organizar datos, ya sea ascendente, descendente. Tenemos también mayor posibilidad de hacer búsquedas más eficientes. Y lo otro es que algunos de los índices permiten restringir la columna, por ejemplo, para que el dato no se repita. También pueden estar formados por una o más columnas como parte del índice. Hay un índice que se conoce con el nombre de índice único. Estos índices lo que hacen es poner una restricción a esa columna o a esas columnas, de tal manera que éstas no se repitan. Por ejemplo, si voy a tener la descripción de algún producto y quiero que esto sea un índice y no quiero que se repita, entonces le diría que lo necesito como índice único.
Por el otro lado tenemos los índices con duplicados. En este caso, pues es lo contrario del índice único. Creas el índice, te permite ordenar, te permite búsquedas, y lo otro es que te deja repetir el dato de esa columna o de esas columnas que formen ese índice. En una tabla puedes tener todos los índices que necesites, a diferencia de la llave principal. Pasamos a ver ahora los tipos de relaciones. Entonces tenemos el primer tipo de relación, que es el de 1 a 1. En este caso, un registro de A se relacionará con solo un registro de B. Cuando digo A me refiero a la tabla que está a la izquierda, y cuando digo B a la que está a la derecha. En este caso, un registro de deportistas, esta tabla, solo se puede enlazar con un registro de departamentos o apartamentos, como le decimos en mi país. Me refiero al lugar donde uno vive. Entonces, en este caso, el deportista Juan solo tiene asociado el departamento 10 y no lo comparte con nadie. Mire que este departamento 10 solo es asignado a Juan. Igual ocurre con Pedro y igual ocurre con María. Las relaciones 1 a muchos nos indican que un registro de A se puede relacionar con uno o muchos registros de B. En este caso, un alumno puede tener ya sea un pago, 2 pagos, n pagos en la tabla de pagos. Entonces, observemos a Pedro. Pedro tiene aquí 3 registros de pagos en diferentes fechas. Igual por acá tenemos el caso de María con el registro 3, que tiene 2 pagos. Es posible que yo cree este registro de alumnos y todavía no haya hecho ningún pago y aún no haya ningún registro en esta tabla. En ese caso podría decir que la relación iría de 1 y luego, eso sería cardinalidad, lo vamos a ver más adelante, 0 a muchos. Bien, pero esta es la relación de 1 a muchos. Ahora, hay personas que hablan de una relación muchos a 1. Si yo la miro de este lado de derecha a izquierda, lógicamente que tengo aquí muchos a 1, pero en el fondo es el mismo tipo de relación. Y por último tenemos la relación de muchos a muchos. Esta relación nos indica que muchos, bueno, vamos a hablar de uno. Un registro de A se relaciona con muchos registros de B y a su vez un registro de B se puede relacionar con muchos registros de A. Observemos el caso de Pedro, que ha tomado el curso de C++ y el curso de Java. Observemos por acá, bueno, este es el caso de, aquí tengo un 1, muchos aparentemente, pero si miro ahora desde la derecha hacia la izquierda, notamos que este registro del curso de Java ha sido tomado por Pedro, por José y por Alberto. Esto es la relación de muchos a muchos. Si lo miras de izquierda a derecha, 1 muchos. Si lo miras de derecha a izquierda, 1 muchos. Por lo tanto, tenemos un muchos a muchos. En la vida práctica, ya cuando vamos a implementar esto en las bases de datos, de tal manera que ya se puedan programar y sirvan para algunas funcionalidades, este tipo de relación se tiene que descomponer. Es decir, nos va a quedar la tabla de alumnos, la de cursos, y al menos una tercera tabla. Esa tercera tabla debe contener la llave principal de esta tabla, la llave principal de esta otra, y pueden haber algunos campos que dependen de esa relación. Ya cuando veamos la parte de diseño de base de datos mediante modelo entidad-relación, veremos un poco sobre este tema. Pasamos a ver las reglas de integridad referencial. Una regla de integridad referencial lo que hace es garantizar que los datos no se vayan a deteriorar fácilmente, ya sea porque el usuario lo hace voluntario o involuntariamente. Eso es lo que hacen estas reglas de integridad referencial. Entonces tenemos la regla de inserción. Si yo intentara ingresar en la tabla de este lado el registro con código de id de alumno igual a, con código no, con id de alumno igual a 4, yo voy a buscar de este lado, que es la tabla padre y esta es la tabla hija, y aquí no hay ningún id 4 creado. Entonces, en ese caso, yo no podría insertar registros acá. La integridad referencial, cuando intentar hacerlo, me va a decir que yo me generaría un error y me diría que no es posible que haga eso porque de este lado no tengo un registro padre. Ahora, en la de borrado, si yo intentara borrar este registro padre
y dejar estos registros hijos huérfanos, también me restringiría esa integridad referencial. Primero debería borrar los registros hijos y cuando ya en este registro padre no tenga ningún registro en esta tabla o en otras, entonces ya podemos borrar este registro padre. Tenemos la regla de actualización. En este caso, yo no podría intentar actualizar esta clave sin que se haya actualizado los hijos. Igual, no puedo dejar, digamos, aquí un cambio en la llave y acá que quede el mismo 3. Eso no lo permitiría. Para esto, pues hay unos mecanismos, programar este tipo de integridad referencial por código a través, digamos que lo haga un programador, es un poco complicado. Para ello hay mecanismos que me permiten hacer esto de manera más sencilla. Enseguida vamos a hablar de eso. Si la base de datos está configurada como restrict, que es por defecto como funcionan las integridades referenciales, va a suceder eso. Intento borrar este registro y estos registros hijos están vivos, activos todavía, y él me va a decir, no, no lo puedes hacer. Intento modificar esto y estos están sin modificar y ahí voy a tener un inconveniente porque no me va a dejar. Eso es restrict. Si lo colocamos cascade, esto lo vamos a ver ya cuando estemos más adelante, cuando estemos creando tablas y creando los índices y las llaves. Entonces vamos, bueno, ahí se crea integridad referencial cuando creamos esas relaciones entre tablas. Entonces allá vamos a ver que hay una que es cascade, que significa cascada, y eso es si yo intento modificar esta llave, que es acá la que relaciona esta tabla con esta, él lo hará de manera automática y yo no tendré que escribir código adicional. Él se encargará de garantizar que aquí si coloqué 4 en este ID, acá me queden 4. Igual cuando borro, él automáticamente se encargará de borrar estos registros. Yo no tendré que escribir código adicional y luego permitirá borrar este registro que es el que quiere borrar. Si hay registros en otras tablas, repito, que son hijos de este, también lo hará. El set null es diferente. El set null lo que hace es que si yo en un momento determinado cojo y cambio este dato aquí, de 3 le coloco 4, él acá coloca nulos, pero no me borra los registros. Entonces, ahí tenemos las 3. De pronto, la más utilizada podría ser cascade, pero eso depende de la decisión que tome el DBA.